Amigos televidentes, buenas noches. Bienvenidos al programa Al Descubierto. En esta oportunidad enfocaremos el tema de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los diputados gobiernistas lograron con 52 votos cesar en sus funciones a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la República ha dicho que esta designación no es definitiva hasta que se apruebe el proyecto de reforma política, mientras que los magistrados destituidos rechazan tal designación. Para analizar estos temas, Al Descubierto ha invitado a los doctores Rodrigo Buccelli, Gil Barragán Romero y Víctor Hugo Ceballos, quienes expondrán sus criterios sobre esta llamada dictadura constitucional. Soy José Patricio Quimso Valdivieso. Bienvenidos. No respetar la independencia de la función judicial significa un grave retroceso para el país y solo da paso a la injerencia partidista. ¿Lo actuado por los congresistas es legal o ilegal? Doctor Rodrigo Gil Barragán Romero, bienvenido. Buenas noches. Adelante, buenas noches. Es evidentemente ilegal lo que ha acontecido. Es inconstitucional, no solamente ilegal. Como usted sabe, la Constitución tiene una jerarquía superior y la violación significa que un hecho determinado puede provocar consecuencias más graves que la simple violación de una ley, que también puede ser muy grave. ¿Qué consecuencias derivan de una decisión como esta que ha adoptado el Congreso de la República o una parte de él? La ruptura del régimen de derecho. El Estado de Derecho existe teniendo como condicionantes la existencia de tres poderes, por lo menos, separados e iguales en cuanto a importancia y jerarquía: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero el Congreso tiene la facultad legal para fiscalizar a los magistrados y para enjuiciarlos políticamente. En realidad no tiene las dos facultades. No puede enjuiciarlos políticamente y no puede investigarlos tampoco, porque no está en sus competencias fiscalizar a la función. Eventualmente puede fiscalizar determinados actos, pero la función judicial es autónoma y no puede tener injerencia en ella ninguna de las otras funciones del Estado, ni la ejecutiva ni la legislativa. Aquí ha habido no solamente una injerencia, sino una intervención marcada de hecho, que ha destruido la independencia de la función judicial y ha llegado al extremo de remover magistrados sin competencia para ello y de nombrar a reemplazos mediante una resolución. Quien lee las normas que rigen el funcionamiento del Congreso sabe que existen tres órdenes de normas en las cuales se manifiesta la actividad legislativa. Una, la ley; otra, el reglamento; una tercera, la resolución. La resolución tiene menos jerarquía que la otra normativa y solamente sirve para cuestiones de trámite. El trámite, por su parte, es una gestión que se hace para determinado objeto mediante un tracto sucesivo. De manera que se utilizó una resolución simplemente para destruir la independencia de un poder del Estado y para destruir el régimen de derecho o el Estado de Derecho. Destruyéndose el Estado de Derecho, ¿cuál es el futuro de la justicia en nuestro país? Mire, no me preocupa tanto el futuro de la justicia, y no me preocupa tanto porque la justicia en ningún momento ha sido totalmente satisfactoria. Ha sido inficionada de corrupción, de injerencia política y de vicios que han sido públicamente denunciados en la prensa del país. Me preocupa más bien el futuro del sistema jurídico general,
porque destruido el Estado de Derecho no existe ni democracia ni constitucionalidad. Entonces, la situación va más allá que la de lo que va a pasar simplemente con la justicia o con los magistrados. Los magistrados podrían ser hasta mejores que los que cesaron, pero seguramente no lo van a hacer. Están iguales o peores. Pero no interesa tanto el aspecto personal cuanto el aspecto institucional. De manera que, sin que sea mi espíritu, mi ánimo, el defender a la Corte Suprema de Justicia cesante, porque quizás no lo merece, salvo que se consideren determinados nombres de personas honorables y capaces y confiables. De lo que se trata aquí es de defender el sistema en general, que ha sido tocado en una forma que virtualmente lo ha destruido y que indudablemente también podría considerarse lo que ha pasado como un verdadero golpe de Estado, en cuanto a que se debilita la institucionalidad, se destruye la independencia de un poder y se fortalece a la función ejecutiva, que es la que motivó esta decisión mediante su convocatoria. ¿Podemos estar hablando que el Ecuador, nuestro país, en este momento se encuentra sin bases institucionales sólidas? Ni sólidas ni frágiles. No tiene bases institucionales en este momento por lo que ha pasado. El presidente de la República en este momento tiene poderes que superan a los de los otros poderes, dispone en la función legislativa y aparentemente respeta, porque así lo han dicho voceros gubernamentales, pero en realidad dispone porque sus diputados y sus socios políticos han definido esta situación relativa a la justicia en una forma pero realmente sorprendente, sin precedentes hace mucho tiempo en el Ecuador. León Febres Cordero habla que el país está viviendo una dictadura constitucional. Mientras tanto, el Ejecutivo, el Presidente de la República y sus allegados dicen que debe acabarse con el Febre Corderismo. Mire, en cuanto a lo que dice Febres Cordero, yo no creo pues que sean términos compatibles, dictadura y constitucionalismo. Son antitéticos, no puede haber una dictadura constitucional, porque sencillamente es un contrasentido, una contradicción interna. O hay dictadura o hay constitucionalismo puro. De manera que rechazo esa idea, o por lo menos no la comparto. Y en cuanto a lo que expresa el presidente de la República, más bien eso puede tener razón en cuanto a que trata de debilitar o de eventualmente destruir el poder del señor Febres Cordero y de algunos de sus amigos, que ha sido realmente exagerado. Ha sido evidente la injerencia al punto que muchas de las cosas que han ocurrido en el país y que han representado situaciones graves o decisiones fundamentales tienen como origen la voluntad del político del cual hablamos. Desde luego tampoco le debe pues grandes servicios del Ecuador, más bien diría yo, por lo menos eso creo, que es el comienzo de la debacle que estamos viviendo, lo que pasó con él. Inclusive cuando hizo algo parecido, que fue rodear la Corte Suprema de Justicia con tanques de guerra cuando no le satisfizo una votación o cuando esa votación para la Corte Suprema de Justicia no respondía a sus aspiraciones o deseos. Ahí empezó, y estos episodios no han sido aislados y han sido continuados. El Congreso, por su parte, es reo de inconstitucionalidades frecuentes. Por ejemplo, la que consumó cuando cesó por mayoría de votos o por la totalidad de los miembros del Congreso al presidente Abdalá Bucaram. No es que no lo hubiera merecido. El hecho es que consumó este atropello violando todas las normas, violando todas las formas del derecho. Y cuando estuvo ya defenestrado,
se trató de reemplazarlo, no respetó el orden constitucional que le asignaba la función a la vicepresidenta, señora Arteaga, sino que designó por su cuenta a un presidente constitucional interino, cargo que no existía en la Constitución. Una crasa violación como esa de la Constitución no se compara a ninguna de las situaciones que hemos visto antes o después, quizás hasta este mismo momento. Con el grupo de los nuevos magistrados, ¿se facilita el posible regreso de Abdalá Bucaram? Mire, yo no especulo sobre lo que puede acontecer políticamente. Y yo prefiero limitarme a opiniones que versan sobre la institucionalidad y sobre el derecho, no las consecuencias de esta clase o de la otra que podrían haber con estos cambios. Es posible que estos cambios obedezcan a ese propósito, pero no me atrevo a afirmar ni podría decir que estos cambios, estos hechos van a ocurrir. Este es el programa Al Descubierto y en esta noche tenemos como invitados especiales al doctor Rodrigo Buccelli, Gil Barragán Romero y el doctor Víctor Hugo Ceballos, quienes pues exponen sus criterios sobre esta llamada dictadura constitucional. Volvemos en los próximos minutos. Por un momento, imaginemos su amor, su sonrisa y su grandeza. Por un momento, vivamos su dolor, su desesperación y su voluntad para hacerlo. Por un momento pensemos en por qué lo hizo, para qué lo hizo, o mejor aún, pensemos en por quién lo hizo. Este es su programa Al Descubierto a través de Asuma Visión, Canal 27 a nivel nacional. Los ciudadanos comunes y corrientes nos preguntamos cuál es el afán de todos de apoderarse de la Corte Suprema. ¿Para qué? ¿Qué los lleva a creer la certeza de que en ella tienen a su gente? ¿De qué quieren cuidarse? ¿Qué clase de ciudadanos son los que irrespetan así a una de las funciones del Estado? Doctor Gil Barragán, Salvador Quispe denunció haber recibido una llamada telefónica personal del presidente de la República con el fin de convencerlo de que cambie de bando, de que se cambie de bando. ¿Dónde queda la imagen de nuestro país ante estos sucesos? Mire, prefiero no descender a estas pequeñeces en la conducta de nuestros gobernantes, porque son vergonzosas y no son susceptibles de un análisis serio del comportamiento humano. Es una versión diferente de la compra de votos o de compra de legisladores de la que se ha hablado tanto en estos últimos tiempos. Le repito, yo quiero insistir más bien en que lo que se ha consumado en este momento, cualesquiera hayan sido las fórmulas empleadas para lograr el resultado, carece de toda legalidad, carece de toda legitimidad. Hay una disposición en la Constitución de la República que es el artículo 119, lo recuerdo con precisión, que dice: ningún funcionario podrá ejercer otras atribuciones que las que la Constitución y las leyes le asignan. En este caso, no hay ley alguna
y mucho menos la Constitución, porque el Congreso de la República no registra entre sus atribuciones la de remover a los magistrados de justicia, designar ministros de la Corte Suprema. No hay norma que justifique ni que fundamente el atropello que se ha consumado. Para mí eso es lo esencial. Los procedimientos que denuncia el señor Quispe o que se han denunciado por los elementos defenestrados o que han perdido el poder que tenían, resultan algo secundario frente a esta realidad dolorosa y realmente dramática y realmente grave. Se ha consumado un atropello institucional, una quiebra de los principios, una quiebra de las normas, una desaparición del Estado de Derecho. En 15 días, doctor, se debe reestructurar el Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Cree que se aplicará la misma dosis? ¿Será un proceso transparente o tendrán estas mismas mañas? ¿Quién reestructura el Consejo de la Judicatura? ¿Quién interviene en esta operación? Las mismas personas que están comprometidas en los beneficios aparentes que se obtienen con los cambios realizados ahora. De manera que, ¿cómo puede ser confiable ese solo episodio de las transformaciones, el del Consejo de la Judicatura, si están viciados de ilegalidad los antecedentes y los organismos que se han reestructurado en los últimos días? ¿No hay confianza en los magistrados elegidos? Vea, yo no me atrevo a decir a sabiendas que son la mayoría del PRE y del PRIEM. Vea, yo no me atrevo a decir si hay confianza, porque eso significa una posición espiritual generalizada. Pregúnteme a mí, ¿tiene usted confianza? Y yo le digo, no tengo confianza alguna en que haya integridad, transparencia en los actos de estructura de las instituciones hecha por elementos que por los antecedentes que le he manifestado en este momento resultan espurios. Con todo lo que sigue aconteciendo y lo que está pasando y lo ha pasado en nuestro país, ¿se viene una rebeldía, una rebelión popular? Me parece que sería legítima. No puedo anticipar si la habrá, porque el pueblo está desencantado, especialmente de los actores políticos, que generalmente ofrecen en sus programas transformaciones maravillosas e incumplen en el momento de la ejecución, y unos lo hacen, pero los que vienen luego también lo hacen, de manera que el pueblo está desencantado de estas mentiras y de estas aparentes transformaciones salvadoras, no cree en ellas, y tal vez eso sea lo que determina su inacción, su indiferencia, su desprecio, su falta de fe en los cambios y en las personas. ¿El gobierno con esto se consolida? ¿El gobierno con esto, dónde tiene tanta plata para comprar conciencias, especialmente legislativas? Mire, usted me pregunta algo importantísimo, que es si el gobierno se consolida. Y yo le contesto con una opinión igualmente personal, yo no creo que haya un sistema político que se pueda consolidar con esta forma de comportarse. Yo creo más bien que el gobierno pierde la credibilidad ciudadana, que el gobierno pierde el sustento moral que puede darle el pueblo, porque el pueblo no puede admitir como normales las situaciones que se están dando. Esta ha sido la exposición del doctor Gil Barragán Romero, a quien lo agradecemos infinitamente, y los teléfonos están a la disposición, y en pocos minutos estaremos con nuestro siguiente invitado, el doctor Rodrigo Buccelli. Por un momento, imaginemos su amor, su sonrisa y su grandeza.
Por un momento vivamos su dolor, su desesperación y su voluntad para hacerlo. Por un momento pensemos en por qué lo hizo, para qué lo hizo, o mejor aún, pensemos en por quién lo hizo. Este es el programa Al Descubierto a través de la señal nacional de Asoma Visión Canal 27. En esta oportunidad damos la cordial bienvenida al doctor Rodrigo Buccelli, quien nos va a dar a conocer sus criterios sobre lo que está pasando en nuestro país. Doctor, bienvenido y buenas noches. La actitud de los diputados gobernistas que con 52 votos lograron la destitución de los magistrados deja un precedente para que se siga pisoteando las leyes. Esta mañana a uno de los diputados en una radioemisora de esta ciudad se le preguntaba sobre el significado que había tenido la designación de magistrados del día de ayer. Antes de continuar, doctor, le molesto. Tenemos una llamada al aire. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Estoy escuchando su muy prestigioso programa y le digo esto porque es el único programa que a donde podemos del pueblo acercarnos y poder opinar, porque no hay ningún otro canal que nos haga eso, que alguna gente del pueblo pueda expresarse. Nosotros miramos, mire, con indignación lo que está pasando en este momento con nuestro país, con nuestro presidente, con esta legislación que están mandándose igual en el Congreso. Vemos una corrupción total, pero yo me pregunto, ¿no hay alguna ley, no hay alguna institución, alguien quien nos pueda salvar, que nos pueda en algo solventar este gravísimo problema? Porque yo veo que está esto de la forma más terrible, nos han golpeado todo el pueblo ecuatoriano. O es que ya debemos del pueblo pararnos, salir a las calles y mandarles ya de una sola, porque ya no aguantamos más. Doctor Buccelli, usted que es muy entendido en esto, ¿nos podría dar alguna solución? Muchas gracias. Muy amable a usted, muchas gracias por la comunicación y recuerde que los teléfonos en nuestro canal están a su entera disposición para que pueda usted preguntar y hacer la consulta al doctor Rodrigo Buccelli, que nos acompaña en esta noche. Doctor, con las disculpas, adelante. Gracias. Por favor. La situación radica en que cuando se irrumpe en el desenvolvimiento normal del derecho público, evidentemente que los efectos se dan de inmediato en la colectividad y en las instituciones. De tal manera que una respuesta ni de organismos del Estado, ni de instituciones, en definitiva va a pesar tanto cuanto la falta de consistencia en la realización de un organismo de justicia que definitivamente ha perdido la naturaleza institucional. Y eso es quizá lo más significativo. ¿Usted cree que el pueblo ecuatoriano, al poco tiempo que tiene gobernando el coronel Gutiérrez, está cansado de sus acciones? Mire, yo realmente no opino en materia política, porque esa no es del área de desarrollo profesional. Sin embargo, lo que a mí me parece que es lamentable el que no se cubra un espacio integral en el ejercicio de la gobernabilidad. Pues el tomar asuntos aislados y que en ocasiones trascienden hacia fases eminentemente personales o de grupo, definitivamente carece de significado real y valedero. Porque el significado, la trascendencia de la política está en función de altos y notables intereses del Estado y de la colectividad. Parece que tenemos una llamada, perdón, doctor. Gracias, adelante con su pregunta, por favor. Buenas noches, bienvenido. Mire, quiero dar mi opinión acerca del programa y acerca de lo que está discutiendo.
Seguramente ustedes se dan cuenta claramente que el ingeniero León Febres Cordero se llena la boca diciendo que se rota la Constitución. ¿Acaso que cuando él puso los tanques de guerra en el Palacio de Justicia, ahí no hubo rotura de relación de la Constitución? Y con una situación que por lo menos esta vez ha sido el Congreso el que ha elegido a los jueces y jueces de la Corte. Esa ocasión, en cambio, fue él directamente desde la Presidencia de la República ordenó que los tanques invadieran la Corte Suprema de Justicia. Yo quisiera que el doctor Rodrigo Bucheli recuerde eso y me diga sí o no que fue mucho más flagrante la situación con el ingeniero León Febres Cordero. Muchas gracias. Muy amable a usted. Adelante, por favor. Bueno, el señor ingeniero Febres Cordero es prácticamente quien, a través de la historia del país en la que él ha intervenido en diversos niveles, pues el que ha generado expectativas de esta naturaleza en la intervención de la justicia, tanto cuando ejerció la presidencia de la República como posteriormente. En el último periodo, en el periodo próximo anterior de esta Corte Suprema, prácticamente condujo de tal manera a un sector de magistrados que inclusive públicamente aparecían en reuniones en su casa a fin de cubrir la fase pertinente al ejercicio de la justicia. De tal manera que el gran corruptor de la justicia ha sido Febres Cordero. Los gobiernistas dicen que esto es el triunfo de la humildad contra la prepotencia de León Febres Cordero. Yo creo que definitivamente quien está en el ejercicio del gobierno o sus seguidores debe manejar una situación de prudencia en aspectos de esta naturaleza. No debe asumir la actitud tal de manejar una situación conflictiva cuando pretenden, según los criterios que ellos mantienen, de arreglar situaciones institucionales. Yo creo que definitivamente uno de los errores lamentables que pueden darse es el personalizar la situación que actualmente está atravesando el país. Una de las cosas que no podemos admitir es que precisamente motivaciones de grupo del sector gobierno hayan dado lugar a una crisis tan grave como la que estamos actualmente viviendo. El ejercicio del poder hace que se pierda noción de la realidad, se pierda objetividad, y eso es lo que al momento ocurre. El que en definitiva se mantiene un nivel triunfador en algo que entraña más bien crisis. El responder una situación con otra y dentro de los mismos términos, en el ejercicio de la democracia lo que hace es defeccionar la relación humana y generar brechas que definitivamente quienes no formamos parte ni del uno ni del otro sector tenemos que sufrir las consecuencias. Pero lo actuado por los congresistas, en este caso, ha permitido que se den los llamados camisetazos de los legisladores oportunistas. Pero antes que vamos a continuar, tenemos una llamada telefónica. Bienvenidos, buenas noches. ¿Cuál su inquietud? Doctor, buenas noches. Mi pregunta es al doctor Bucheli. Doctor, ¿estamos manejados ahorita directamente desde Panamá por Bucarán o estamos manejados por Alvarito? ¿Qué fuerzas políticas nos dominan en este momento, doctor Bucheli? Apelo a su lucidez para que usted nos dé una respuesta muy clara. Gracias, doctor Bucheli. Adelante, doctor. Bueno, yo personalmente no me siento manejado por nadie. Lo que ocurre es que lamentablemente el desenvolvimiento del país y las crisis políticas de los últimos años están determinando que se den niveles de tratar de mantener posiciones. Y aquello que tengan que hacer quienes conducen la política definitivamente no puede ni debe incidir en la conciencia popular. Pero en la conciencia del pueblo se ha metido la pregunta, ¿quién gobierna? ¿Abdalá desde Panamá o Gutiérrez presionado desde aquí?
Mire, realmente yo para consideraciones políticas no quepo, pero de lo que sí estoy cierto es que se trata de aprovechar de las crisis para generar expectativas de distinto orden dentro de la lucha por el poder. Y en función de eso, la ausencia de ética, la falta de respeto humano, la desconsideración con valores esenciales que debemos necesariamente cubrirlos, es lo que se pone de manifiesto. De tal manera que el liderazgo, que en uno o en otro caso pueden presentarse, viene a ser una ficción, viene a ser una farsa, viene a constituirse en un esquema tal en que prácticamente los principios vitales, esenciales y permanentes están siendo obstruidos por intereses de grupo y por mantener esta lucha ciega por llegar al poder. Bien, tenemos otra llamada telefónica. Buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es su inquietud? Sí, muy buenas noches. Le felicito por su programa, ¿no? Muy amable, las cosas gracias. muy claras, así como están hablando. Doctor Buccelli, perdone que una mujer le hable a usted, pero quiero preguntarle, ¿qué va a pasar con la avenida de Bucarán aquí? Por Dios, ya hemos padecido tanto robo, tantas cosas, tantas infamias. ¿Cómo vamos a permitir ustedes como hombres, usted en especial, doctor, que está en lo más alto? ¿Por qué no protestan, por favor? Es un bien para la juventud y para todo el Ecuador. Muchas gracias, doctor. Realmente las circunstancias de crisis a las que nos hemos referido están dando lugar para que se presenten determinadas fobias que, si las miramos dentro de un nivel objetivo, definitivamente son espejismos que es preciso que se destierren en función de la sanidad en el desenvolvimiento del país. Estas fobias definitivamente no conducen a nada. Lo que hacen es generar situaciones de mayor incertidumbre. Yo creo que un ciudadano que ejerció la presidencia de la República, que mereció en un momento dado el rechazo, que fue motivo de un juzgamiento indebido de parte de un Congreso irresponsable, que mantiene situaciones contradictorias en uno o en otro sentido, pues en esencia está en un momento dado siendo nutrido por esta serie de situaciones contradictorias que lo que hacen es destacar su figura, y no se trata de eso. Yo creo que tenemos aspectos de mayor trascendencia en los que debemos preocuparnos. Las crisis, las circunstancias a través de las cuales está desenvolviéndose nuestro país, los problemas que tenemos que enfrentar día a día, la incertidumbre de gobiernos que no cumplen con su propósito y que son realidades presentes del momento. El que venga o no a Bucarán, pues en definitiva viene a constituirse en un espejismo, en una fobia. ¿Se puede decir que con lo acontecido en el Congreso Nacional es un paso a un triunfo anticipado de Fernando Rosero como el futuro Contralor General de la Nación o del Estado? La verdad está en que, a sabiendas que está rodeado el gobierno de miembros del PRE, del PRIAN. la verdad está en que el ejercicio de la Contraloría General tiene una trascendencia tan especial en el momento actual que a la larga los elementos que en este instante se den por aspiraciones de quienes ostentan posiciones políticas, definitivamente en un momento dado van a perder todo significado y todo valor, en tanto y en cuanto la realidad institucional del país va a requerir de quien tenga conocimientos técnicos de manejar el interés del Estado y en función de los elevados motivos que la Contraloría General del Estado tiene. De tal manera que, en esencia, yo creo que podrá decirse y esperarse con respecto a cualquier individuo, pero en un momento dado, cuando las situaciones que tengan que enfrentarse, será necesario que se busque a quien esté capacitado y sea idóneo para cumplir
con esta función tan importante. Porque a la larga pues está en manos de quien ejerce estas funciones una tarea realmente trascendental y que tiene situaciones actuales, técnicas, científicas, de un alcance tan singular en que realmente podrán merodear alrededor de un cargo, pero a la larga nosotros seguiremos creyendo que en estas funciones debe prevalecer la formación técnica especializada, debidamente estructurada, la concepción objetiva de los problemas y de la realidad institucional a la que tiene que la Contraloría llegar, y esa deberá ser la meta que nosotros procuramos. Este es su programa Al Descubierto. Tenemos un nuevo contacto telefónico. Buenas noches, adelante. ¿Cuál es su inquietud? Buenas noches. Mi inquietud es en el siguiente sentido. Doctor Buccelli, me gustaría que me responda si se ha roto ya el orden constitucional, si se ha roto ya la constitución política. ¿Cuál es el futuro que le espera al país? Tal vez un gobierno de facto, tal vez las autoridades de las instituciones públicas, siguiendo el ejemplo del señor presidente, también atentarán contra los derechos de los trabajadores y habrá un desorden total legal. Muchas gracias, doctor. Adelante, por favor. Gracias por la pregunta. La situación radica que yo no creo que el país en este instante y Latinoamérica esté predispuesta por las circunstancias políticas predominantes a un estado total de facto. Los hechos de facto, como el ocurrido en la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en el fondo, si bien trascienden al desenvolvimiento institucional del país, pero de allí a que tenga que manejarse un Estado integral de facto, una dictadura en el sentido real de su concepto, de su alcance, yo definitivamente no creo que quepa y no va a haber lugar. Evidentemente estas formas de ruptura constitucional, que no son las primeras que se han dado, no. Uno de los campeones en violentar el orden constitucional siendo presidente fue Febres Cordero, y quien además ha manejado actitudes arbitrarias a lo largo de todo este lapso de la historia realmente tan negativo para el desarrollo político del país, pues definitivamente han sido elementos en ese sentido. No olvidemos que Febres Cordero pues permitió la muerte de seres humanos a través de los grupos subversivos que generaron una expectativa especial en el país, pero que no merecían el ser tratados de la forma como en aquella ocasión ocurrió. No olvidemos pues muertes de seres humanos inconformes y que en definitiva hicieron que la situación de facto fuera permanente, persistente, infamante. Esas son situaciones que se dan, pero de allí a un gobierno de facto, de allí a una dictadura, pues el esquema latinoamericano definitivamente no lo permite. La última situación de Venezuela fue demostrativo de esta circunstancia, cuando precisamente se pretendió derrocar y asumir una actitud de facto en contra del presidente Chávez. Fue América, fue la Organización de Estados Americanos, fueron los gobiernos de América quienes no permitieron que una situación de este orden se dé. Es decir, que el ambiente no es propicio para una situación de este orden. Tenemos una nueva llamada telefónica. Buenas noches, adelante con su inquietud. Señor, muy buenas noches. En primer lugar, les saludo y agradezco los programas que Asoma Visión nos brinda a los ecuatorianos, que tenemos la suerte de siquiera con ese maravilloso canal contar, con seriedad, con pensamientos, con solidaridad, con todas las cosas maravillosas con que Dios creó al hombre. En primer lugar, eso quería agradecerle, Señor, y a usted el canal. Pero quería yo consultarle o decirle al doctor Buccelli, yo no sé si está en contra
o en favor de los que están en contra. Yo quiero saber cómo se puede y respetar a los hombres, no por las canas, por la edad. Puede ser que hayan fallado, como todo ser humano. Puede que sean abogados o jueces que hayan fallado en algo, pero por ser hombres mismos tendrán muchas cosas buenas. ¿Cómo irrespetarles y votarles como están votando a los jóvenes de los empleos, a los jóvenes de las fábricas que ya no tienen dónde trabajar? Yo quiero preguntarle a él, ¿en qué va a quedar este país maravilloso? ¿Quieren acaso los gobiernistas, no digo los diputados, porque ya no creemos, si los gobiernistas quieren que haya una guerra civil de esta patria, que Dios nos dio todo para poder ser felices, y donde la gente se está muriendo de hambre, y no se diga de nuestros hermanos, y mucho más si son hermanos indios que están saliendo a ser maltratados en otros países. Yo quiero solo saber qué es lo que va a pasar y por qué no pueden unirse para sacar este país como quisieron nuestros patriotas. Gracias, señores, por el favor que nos hacen de escuchar algo de lo bueno que tiene el hombre y tiene la patria. Muy amable, esta línea es abierta para todo el público. Bienvenidos y gracias. Adelante, doctor. La situación está en que la crisis histórica por la que atraviesa América Latina y dentro de ella el Ecuador genera una serie de desequilibrios y contradicciones que evidentemente se traducen en problemas y que lamentablemente los sectores desposeídos, quienes no cuentan con alternativas para su desarrollo vital, se ven acosados por este esquema que es fundamentalmente social. Es lo que Ortega y Gasset llamaba la crisis histórica. Y una crisis que viene de un tiempo a esta parte. Esquemas de orden económico, situaciones de orden político, desactualizaciones jurídicas a un mundo álgido como en el que nos desenvolvemos. El tratar de encontrar un foco aislado que determine situaciones de este orden es muy difícil. Son las relaciones humanas, son los gobiernos que no cumplen con los objetivos que persiguen las colectividades a las que están dirigiendo. En fin, hay procesos de aculturación, desviaciones de orden ético, desentendimiento entre unos y otros, en fin, aspectos en virtud de los cuales se presenta este esquema, esta crisis histórica, y que en esencia no vamos a ahogarnos dentro de ella porque hemos de entender que hay elementos que sí pueden permitir una reacción, una respuesta a este momento histórico, a esta serie de condicionamientos propios de elementos que no se los crea ni se los busca deliberadamente, sino que vienen a través de las diversas contradicciones que en la colectividad se dan. Este ha sido el criterio del doctor Rodrigo Buccelli, a quien agradecemos infinitamente, doctor. Buenas noches, volvemos en breves instantes. Por un momento, imaginemos su amor, su sonrisa y su grandeza. Por un momento, vivamos su dolor, su desesperación y su voluntad para hacerlo. Por un momento pensemos en por qué lo hizo, para qué lo hizo, o mejor aún, pensemos en por quién lo hizo.
Este es su programa Al Descubierto a través de Asoma Visión, Canal 27. Y continuamos analizando en esta noche la destitución de los señores magistrados de la Corte Suprema, para lo cual está con nosotros el doctor Víctor Hugo Ceballos, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Doctor, bienvenido. ¿Cuál es su criterio sobre esta destitución? ¿Es legal o es ilegal? El Colegio de Abogados de Pichincha, que represento, ha hecho ya su pronunciamiento en el sentido de expresar que la actuación realizada por el Congreso Nacional en la tarde, noche de ayer y madrugada de hoy es ilegal e inconstitucional. Los abogados de Pichincha hemos manifestado de que no estamos por hombres ni por nombres defenestrados en la Corte Suprema de Justicia, que estamos por la constitucionalidad, por la institucionalidad, por el respeto a las funciones del Estado. Aparte de eso, lo actuado por los legisladores, en su mayoría gobiernistas, ¿qué es lo que buscan? ¿A dónde quieren llegar? Bueno, lo que hemos visto es que han llegado a romper la Constitución. Prácticamente estamos en un gobierno de facto. Se dice que querían sacar de la Corte Suprema las garras del Partido Social Cristiano, que quieren despolitizar la justicia, que quieren despartidizar la justicia, y sin embargo de ello hemos asistido a un nuevo reparto de la función judicial de los partidos que este rato están conformando la nueva mayoría. El ministro de Gobierno, el ministro de Gobierno Jaime Damerval evidenció las divergencias que existen al interior del mismo régimen. Dijo estar en contra de la convocatoria a dicha sección extraordinaria del Congreso. ¿Cuál es su criterio? Mire, todo lo que se da en este gobierno es contradictorio. Antes que nada, le corto, tenemos una llamada telefónica. Buenas noches, bienvenido al programa Al Descubierto. ¿Cuál es su inquietud? Buenas noches, señor. Me llamo Norma Cordero y quiero hacerles una pregunta a los dos, tanto a su compañero entrevistado como a usted. El Ecuador, los ecuatorianos estamos acostumbrados a que cada cierto tiempo se rompa la Constitución, dependiendo de quiénes están liderando la mayoría en el Congreso. El romper la Constitución está bien. Yo no estoy de acuerdo, ni estoy defendiendo al Partido Social Cristiano, ni a ningún partido. Estoy defendiendo a mi país, porque yo tengo un hijo y quiero que el país que herede mi hijo sea un país de libertad. Se supone que estamos viviendo en democracia. ¿Qué van a hacer los colegios de abogados? ¿Qué va a hacer el pueblo? ¿Se va a dejar que lo vejen? Porque nos están vejando. Nosotros no votamos por esos representantes al Congreso. Entonces, señores, todos sabemos lo que está pasando. Han quebrantado la Constitución, han hecho tabla rasa. No podemos decir que porque lo que hizo el ingeniero Febres Cordero en su momento estaba mal, ahora saquemos toda esa Corte Suprema y pongamos otra que está mucho peor, porque todos sabemos, con todo el respeto, y el señor que me atendió en la llamada que me dijo que tenga moderación, con moderación y respeto a la ciudadanía que me está escuchando, lo digo. No podemos soportar una Corte Suprema que está puesta por un partido y un gobierno corrupto. Muy amable. Muchas gracias. Le agradecemos por su inquietud y sus preguntas. Pero el compromiso es de todos los ecuatorianos. El compromiso es de cada uno de nosotros. Y por eso nosotros estamos aquí. Adelante, doctor. Efectivamente, lo que acaba de decir la señora vía telefónica es la responsabilidad que ha asumido el Colegio de Abogados, porque precisamente estamos defendiendo el país de nuestros hijos, no el país nuestro, el futuro de nuestros hijos para que puedan vivir
en una verdadera democracia bajo una seguridad jurídica, que es lo que aspiramos los ecuatorianos. Contestando a lo que usted me indicaba anteriormente, la contradicción del señor ministro de Gobierno y el presidente de la República, yo le expresaba que como todo lo que hace este gobierno es contradictorio. Mire, el señor ministro de Gobierno indicó que él no iba a ordenar a la Policía Nacional desaloje a los magistrados defenestrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero no nos dijo, que no los va a tocar. Pero lo que no nos dijo es que no les iba a permitir el ingreso al edificio de la Corte Suprema. Sí, es cierto, no ordenó el desalojo, pero no les permitió el ingreso. El doble discurso, así se manejan las cosas en el país. Y es con eso con lo que no estamos de acuerdo los abogados. Doctor Ceballos, lo actuado por los congresistas ha permitido nuevamente los camisetazos de los legisladores oportunistas. Se habla de un legislador, del legislador García de la provincia de Chimborazo, del partido Pachacuti, que se acusa que este diputado vendió su conciencia a cambio de un puesto de un magistrado pariente suyo, específicamente de José García Falconi. ¿Cuál es su criterio? Mire, si es que el Salvador diputado García denunció haber recibido llamadas del propio presidente. Si el diputado García vendió su conciencia, hubo el camisetazo o no podría analizarlo porque no lo puedo probar. No se lo va a poder probar. El diputado Quispe manifiesta que el propio presidente de la República le ha llamado vía telefónica para hacerle alguna propuesta, pues que el diputado Quispe continúe con las acciones que corresponden, lo denuncie públicamente, lo denuncie en el propio Congreso Nacional, y a aquellos diputados que se dicen que se han cambiado de camiseta, que han recibido valores, que han recibido la visita del hombre del maletín, pues que apliquen el código de ética que tienen en el Congreso Nacional y que se depure de una vez por todas. Imponer una nueva corte que obedezca a las instrucciones de partidos oficialistas servirá para sentar un nuevo precedente de burla a nuestra Constitución. Lo que acaba de hacer el Congreso Nacional en su espuria resolución del día de ayer nos va a permitir que mañana o pasado que exista una nueva mayoría se vuelva a cambiar la Corte Suprema de Justicia, y de esa manera vamos a continuar en este shock, en este caos y con una inseguridad jurídica total. Está en este momento gobernando el PRIAN. ¿Quién gobierna? ¿Quién maneja el volante del Estado? Mire, hoy en la mañana, en una radioemisora de aquí de la localidad, tuve la oportunidad de compartir con el diputado Enrique Valle del PRE un coloquio. Y la señorita periodista le preguntaba si se aproxima el regreso del expresidente Bucaram. ¿Se facilita el regreso de Abdala Bucaram? Y el diputado Valle, sin el menor de los empachos, manifestaba que efectivamente se aproxima el regreso de Abdala Bucaram, porque con esta corte Jacobito tenía pasa en mucha la más casa del seguridad, gobierno. y más confianza que con la anterior. Yo he manifestado desde mi punto de vista como abogado que me dedico al área penal, que el expresidente Bucaram puede regresar al país, pero tiene que hacerlo en las condiciones que le corresponden, en la igualdad de condiciones que expresa nuestra Constitución. Esto es como reo de la justicia, o se entrega o tiene que ser aprehendido para que sean los jueces que están actualmente lo declaren inocente, lo declaren culpable o simplemente sacramentar todo lo que hizo en su gobierno. Usted como ciudadano común y corriente, apartándose, despojándose del presidente de abogados de Pichincha, ¿cuál sería su, no sé, su consejo, su opinión
hacia el presidente de la República? Lógicamente que cambie. El llamado que se le puede hacer al presidente de la República es que cumpla con su obligación constitucional de velar, de respetar y de hacer respetar la Constitución política del Estado. Ya no soportamos los ecuatorianos en todo nivel de que se siga pisoteando la Constitución, de que se siga manejando al arbitrio y capricho y de acuerdo a cómo amaneció el día de hoy a su hígado para que se resuelvan las cosas del país. Mientras vivamos en democracia, estamos obligados a frenar las pretensiones dictatoriales de quienes desconocen sus reglas. No pueden hacer mal uso de los votos cuya génesis está en el pueblo, porque aunque la democracia es imperfecta, sí es susceptible de perfeccionamiento. Amigos televidentes, buenas noches. Doctor, buenas noches. Patricio Quimso, buenas noches.